Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. El tema de patología que escogimos fue neumotórax. Un grupo está compuesto por Martí Cadena Jiménez, Javier Ortiz Parrado y quien les habla, María José Gómez. Bueno, vamos a iniciar con el que es. El neumotórax, bueno, tenemos que tener en cuenta que este es la acumulación de aire en el espacio pleural que produce un colapso pulmonar y puede llegar a traccionar el mediastino y producir compromiso hemodinámico. Esto se da sobre todo también en neumotórax a tensión. Puede producirse por distintas causas, ya sea traumatismos, fístulas broncopleurales o iatrogenias, entre otras. Así como también puede producirse de manera espontánea. Los síntomas que generalmente se pueden llegar a apreciar con mayor facilidad son el dolor repentino en el pecho y la falta de aire. En algunas ocasiones, un colapso pulmonar puede ser un evento potencialmente mortal. En cuanto a la etiología, tenemos que existen diversos tipos de neumotórax en función de la causa que los produce. El primero, neumotórax espontáneo primario. Este se presenta en pacientes sin enfermedad pulmonar subyacente, clásicamente en varones jóvenes, delgados y altos, en la adolescencia y la tercera década de la vida. Se considera que se debe a la rotura espontánea de bullas o vesículas apicales subpleurales como consecuencia del hábito de fumar o por causas hereditarias. Luego tenemos el neumotórax espontáneo secundario, aquellos que aparecen en pacientes con patología pulmonar de base como son la EPOC, agudizaciones del asma, fibrosis pulmonares de diversas causas, enfermedades del tejido conectivo, endometriosis, neumonías necrotizantes, tuberculosis y en la neumonía en pacientes con SIDA. El neumotórax espontáneo secundario es más grave que el neumotórax espontáneo primario debido a que sucede en pacientes cuya enfermedad pulmonar subyacente reduce su reserva pulmonar. Tenemos el neumotórax catamenial, que es una forma rara de neumotórax espontáneo secundario que se produce dentro de las 48 horas del inicio de la menstruación en mujeres premenopáusicas y a veces en mujeres posmenopáusicas que consumen estrógenos. La causa es la endometriosis intratorácica, posiblemente debida a la migración del tejido endometrial peritoneal a través de defectos diafragmáticos o embolización a través de las venas pélvicas. Tenemos el neumotórax traumático, que es causado por cualquier contusión o lesión penetrante en el pecho, entonces esto produce el colapso pulmonar. Algunas lesiones pueden producirse durante agresiones físicas o accidentes de automóvil, mientras que otras pueden producirse por accidente durante procedimientos médicos que implican la inserción de una aguja en el pecho. Y por último tenemos el iatrogénico, que se produce por intervenciones médicas como aspiración con aguja transtorácica, toracocentesis, colocación de catéter venoso central, ventilación mecánica y reanimación cardiopulmonar. Por lo general, los hombres tienen mayor probabilidad de tener neumotórax que las mujeres. La enfermedad pulmonar subyacente o la ventilación mecánica pueden ser una causa o un factor de riesgo de un neumotórax. Otros factores de riesgo son los siguientes. El tabaquismo, el riesgo se incrementa con la cantidad de tiempo y con la cantidad de cigarrillos fumados, incluso cuando no hay enfisema. En la genética, ciertos tipos de neumotórax tienden a ser hereditarios. El neumotórax previo, cualquier persona que haya tenido un neumotórax corre un riesgo mayor de tener otro neumotórax. El tórax está normalmente compuesto por el parénquima pulmonar y las estructuras mediastinales. La pleura es una membrana serosa que presenta dos hojas, una parietal que recubre la pared torácica y otra más delgada llamada visceral que recubre el parénquima pulmonar, el diafragma mediastino y las fisuras interlobares. Las dos hojas convergen en el hilio pulmonar para formar el saco pleural. Una delgada lámina de líquido seroso en el espacio pleural sirve como lubricante del pulmón durante los movimientos del ciclo respiratorio y mantiene el contacto entre las dos superficies pleurales. La retracción elástica de la pared torácica y el pulmón se asisten mutuamente para mantener juntos el pulmón y la pared torácica y así prevenir su separación durante las presiones subatmosféricas generadas en la expiración espontánea. El aire o la sangre pueden entrar en la cavidad pleural debido al trauma directo sobre el parénquima pulmonar, la pared torácica, los vasos torácicos u otras estructuras mediastinales. En ausencia de trauma, el neumotórax puede ser resultado de la ruptura alveolar secundario al incremento abrupto de la presión intratorácica o interalveolar con la glotis cerrada, particularmente en el tejido pulmonar enfisematoso. Raramente un desgarro de ruptura esofágica puede producir neumotórax o neumomediastino.
En el neumotórax simple, en el aire en el espacio pleural hace que el pulmón pierda contacto con la pared torácica y colapse. Como resultado, el pulmón colapsado no participa en el intercambio gaseoso y se desarrolla una alteración en la ventilación-perfusión. En el neumotórax hipertensivo se presenta cuando el aire acumulado en el espacio pleural se encuentra bajo presiones supraatmosféricas. Esto ocurre cuando existe una comunicación directa entre la vía aérea principal o el parénquima pulmonar y el espacio pleural. Dicha comunicación permite la entrada de aire al espacio pleural sin un adecuado avenamiento, a menudo asociado a un mecanismo valvular. El neumotórax hipertensivo puede desplazar el mediastino e interferir con el retorno venoso mediante el acodamiento de la vena cava o un incremento de la resistencia al flujo venoso, llevando a una disminución en la precarga, hipotensión y shock. El diagnóstico se sospecha en pacientes estables con disnea o dolor torácico pleurítico y se confirma con la radiografía de tórax, en inspiración y en posición de pie. El aire radiotransparente y la ausencia de marcas pulmonares yuxtapuestas entre un lóbulo o pulmón contraído y la pleura parietal son diagnósticos de un neumotórax. En los neumotórax grandes se produce la desviación traqueal y el desplazamiento mediastínico. El tamaño de un neumotórax se define como el porcentaje del hemitórax que está vacío. Este porcentaje se calcula mediante la resta de 1 menos la relación de los cubos del ancho del pulmón y del hemitórax. Por ejemplo, si el ancho del hemitórax es de 10 centímetros y el ancho del pulmón es de 5 centímetros, la relación es 53:103. O sea, da alrededor de 0,125. Por lo tanto, el tamaño del neumotórax es de alrededor de 1 menos 0,125, o sea, el 87,5%. Si hay adherencias entre el pulmón y la pared torácica, el pulmón no se contrae en forma simétrica. El neumotórax puede aparecer como atípico o tabicado y el cálculo no es exacto. Los neumotórax pequeños a veces se pasan por alto en la radiografía de tórax. En los pacientes con posible neumotórax, los reparos pulmonares deben ser rastreados hasta el borde de la pleura en la radiografía de tórax. Las situaciones que imitan un neumotórax en la radiografía son las ampollas enfisematosas, pliegues cutáneos, sábanas plegadas de la cama del paciente y superposición de las marcas del estómago o del intestino sobre los campos pulmonares. El caso clínico del que les hablaré a continuación es sobre un neumotórax traumático. Serena Cervantes y su novio dejaron su baile de graduación y se dirigían a la fiesta posterior al baile cuando una limusina que transportaba a otros estudiantes se estrelló contra su vehículo deportivo utilitario. Serena no usaba el cinturón de seguridad en el momento, por lo que fue arrojada fuera del vehículo aterrizando en una cerca. Cuando el equipo médico llegó, se evidenciaban las múltiples lesiones, incluidos el traumatismo penetrante en el pecho que le provocó el neumotórax, la dificultad que tenía para respirar y la oximetría de pulso mostró una saturación de oxígeno del 85%. En el departamento de emergencias, una radiografía de tórax confirmó que su pulmón izquierdo se había colapsado y le colocaron un tubo torácico de gran calibre en la cavidad torácica. Entonces, las preguntas que deja el caso son: después de un neumotórax traumático, ¿la presión en el espacio intrapleural se vuelve cero? ¿Cuál es la presión intrapleural normal y qué significa que esta presión sea de cero? ¿Por qué el neumotórax provocó el colapso de su pulmón izquierdo? El neumotórax también hace que la pared torácica salte. ¿Por qué se presenta esto? El tubo torácico se conectó a una bomba de vacío. ¿Cuál es el propósito de crear un vacío en la cavidad torácica? Y como última pregunta, la saturación de oxígeno de Serena del 85 fue mucho más baja de lo normal. ¿Cuál es la importancia de este número y qué provocó que fuera tan bajo? En cuanto a la primera pregunta, tenemos que la presión intrapleural normal es negativa o menor que la presión atmosférica. La presión intrapleural negativa es creada por las fuerzas elásticas de los pulmones y la pared torácica que tiran en dirección opuesta sobre el espacio intrapleural. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, tenemos que el neumotórax hizo que su pulmón colapsara porque la lesión eliminó la presión intrapleural negativa normal. Normalmente pues los pulmones se mantienen abiertos por la presión intrapleural negativa fuera de ellos. Sin esta presión externa negativa,
Los pulmones siguen su tendencia natural al colapso debido a sus propiedades elásticas. Las propiedades elásticas de la pared torácica son tales que se inclinan naturalmente a saltar. Esto en respuesta a la tercera pregunta, como una espiral comprimido. Esta tendencia de la pared torácica normalmente se opone a la presión intrapleural negativa, así como la presión intrapleural negativa evita que los pulmones colapsen, también evita que la pared torácica salte. Cuando la presión intrapleural negativa es eliminada por un neumotórax traumático, la pared torácica brota porque ya no hay una fuerza opuesta a su tendencia natural. En cuanto a la cuarta pregunta sobre el tratamiento, pues se insertó un tubo de gran calibre conectado al vacío en el pecho de Serena, ya que este vacío restauró la presión negativa que normalmente está presente en el espacio intrapleural, lo que tendría el efecto de volver a inflar su pulmón colapsado. En cuanto a la quinta y última pregunta, tenemos que mientras que el pulmón izquierdo de Serena estaba colapsado, la oximetría de pulso estimó su saturación de oxígeno en 85%. Esta medida se refiere al porcentaje de saturación de hemoglobina, presión de oxígeno. Un valor del 85% significa que el 85% de los grupos hemo están unidos al oxígeno y el 15% no están unidos. El porcentaje de saturación de hemoglobina es una forma de aproximar la presión de oxígeno arterial de acuerdo con la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. El 85% corresponde a una presión de oxígeno arterial de aproximadamente 85 milímetros de mercurio. La presión de oxígeno arterial estimada de Serena de 50 milímetros de mercurio es significativamente más baja que el valor normal de 100 milímetros de mercurio, lo que quiere decir que tenía hipoxemia severa, que es causada por un defecto de ventilación-perfusión. Como consecuencia del neumotórax, su pulmón izquierdo colapsó y no estaba ventilado. En consecuencia, el flujo sanguíneo de su pulmón izquierdo se convirtió en una derivación en la que hay perfusión de regiones pulmonares sin ventilación. La sangre que perfundía su pulmón izquierdo, la derivación tenía la misma presión de oxígeno que la sangre venosa mixta, típicamente de 40 mililitros de mercurio. Esta sangre derivada del pulmón izquierdo se mezcla con el flujo sanguíneo al pulmón derecho ventilado y diluye la presión de oxígeno total de la sangre arterial sistémica.